Ya, entonces tú me decís que tú creí en Dios Sí, y Él está donde en la Biblia. sí. ¿Y la Biblia qué es lo que es? Donde están los salmos y todo lo que está pasando en el mundo. Ya, está los salmos, o sea, podríamos decir que en la Biblia nosotros podemos conocer a Dios. O sea, no conocerlo, pero cómo es. O sea, ahí conocemos nosotros cómo es. Sí, Podríamos decir que Él nos dejó eso para que nosotros lo conozcamos a Él. como hay... Y las cosas que también los que van a pasar. Sí. Ya, y eso, eso ¿quién te lo enseñó? Mi mamá y mi abuela. ¿Tu mamá y tu abuela? Sí. Ya. Entonces podríamos decir que en la Biblia nosotros conocemos el carácter, el corazón y la voluntad de Dios, po. Sí. Ya, y Dios, ¿cómo se llama Dios? Dios Padre. Jesús. No, porque el Hijo de Dios se llama Jesús, po. Sí. ¿Y Dios, cómo se llamará Dios? Dios Padre. No lo sé. Hola, muy buenas noches. Que Dios me los bendiga. Le habla el evangelista Sergio Alexis y la clase de hoy hablaremos un tema de suma importancia. Un tema el cual maneja todo el mundo de creyentes, pero siempre es bueno repasar para guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿ya? Para así poder instruir a las nuevas generaciones a la palabra de Dios. Y la clase de hoy, el contenido será la importancia de la palabra de Dios. Como todos sabemos, Dios es autoexistente. Dios es espíritu. Dios es creador, el todopoderoso. ¿Ya? Pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y conocer a Dios. Usted me dirá, pero ¿cómo conocemos a Dios si el Espíritu no se puede ver al ojo? Yo les digo que sí podemos conocer a Dios. Dios nos envía su palabra para nosotros poder conocer su voluntad y su corazón. Primero que nada, la Biblia es el libro del pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto es alianza, acuerdo o contrato. En la Biblia podemos encontrar dos grandes pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La clasificación de los contenidos de la Biblia son historia, enseñanza moral, profecías y cumplimiento. La Biblia está compuesta por 66 libros. En el Antiguo Testamento hay 39 y en el Nuevo Testamento hay 27. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, conocemos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el primer pueblo escogido por Dios después de los eventos de Adán y Eva, ¿ya? Que es Dios les otorgó la Biblia para guardar sus promesas. El apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que Dios es palabra. Y en el capítulo 6, versículo 63, nos dice que su palabra es espíritu. También conocemos al Hijo de Dios, Jesús. El apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice que Jesús es la palabra hecha carne. Y Juan, en el capítulo 17, versículo 8, nos dice que creer en la palabra es creer en Jesús. El apóstol Lucas, en el capítulo 8, versículo 15, nos dice que un corazón bueno y recto retiene la palabra oída. Pero si nos hiciéramos la pregunta, ¿cuál es nuestro propósito de fe? La Biblia nos dice que el propósito de fe es ir al reino de los cielos. Pero, ¿qué debemos
hacer nosotros para ir al reino de los cielos? En Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6, nos dice que debemos guardar pacto. Entonces, queridos hermanos, mucha gente me dice: hermano Sergio, yo creo en Dios y amo a Dios, pero no, yo no leo nada de ese libro. Yo no creo nada de ese libro. Si yo creo en Dios y amo a Dios a mi manera. ¿Esa persona estará en lo correcto? Miren, el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 23-24, nos dice que amar a Dios es guardar su palabra. ¿Ya? Y si nos vamos, queridos hermanos, un poco más profundo, en Hechos capítulo 13, versículo del 26 al 28, nos dice: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. No conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas, pidieron a Pilato que se le matase. En ese tiempo, Jesús vino por el pueblo, ¿ya? Que era el pueblo de Israel. Como dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 14, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ya? Entonces, querido hermano, si una persona en estos tiempos dice: yo creo en Dios, pero no creo en la palabra, o yo amo en Dios, pero lo amo a mi manera, lo estaría crucificando igual como en esos tiempos, porque él no está creyendo en Jesús, po. Entonces, ¿por qué Dios nos dejó la historia para no cometer los mismos errores que fueron en esa época? Por eso, querido hermano, debemos pensar, debemos analizar humildemente, sacar de nuestra mente la soberbia, porque lo que juega acá casi siempre es la soberbia, de que no, que yo tengo la razón, que esto es así. Ya sabemos y estamos claros que las religiones han hecho mucho daño, pero la religión debemos apartarla ya de nuestra mente y enfocarnos con mucha humildad en la palabra del Señor y guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no podemos darle la espalda a Jesucristo nuevamente, queridos hermanos, sino que debemos tener fe hasta el final. Hasta el final hay que tener fe. Como Romanos capítulo 10, versículo 17, que nos dice que la fe viene por el oír la palabra. Y si nos preguntáramos ¿para qué fue escrita la Biblia? ¿Ya? 1 de Juan capítulo 5, versículos 13 nos dice que la Biblia fue escrita para que tengamos vida eterna. Jesús murió crucificado, pero Él venció la muerte, ya arrebatándole las llaves del mismísimo infierno al diablo de las manos para resucitar al tercer día, ya venciendo lo que en ese tiempo el diablo era el dueño, la muerte. Nosotros, al ser hijos de Dios, Dios nos hace esa promesa de que nuestra alma, si nosotros creemos en Él, guardamos su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, ya no morir jamás.
como nos dice el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 24, el que no ama a Jesús no guarda su palabra. Queridos hermanos, espero que el contenido de la clase del día de hoy haya sido de gran bendición para sus vidas. Ya espero que meditemos, que seamos humildes, que analicemos y que la palabra de Dios nos saque esa venda que tenemos en nuestros ojos y dejemos de darle toda la prioridad a lo físico, a los deleites del mundo, sacar al Señor Jesucristo del último lugar y colocarlo donde Él se lo merece, en el primer lugar, porque esto es espiritual. Somos el pueblo cristiano espiritual. Muchas gracias, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Amén.